Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa en la que se dará a conocer algunos detalles de los temas que se trataron esta mañana en la Mesa de Justicia. Daremos a conocer las estadísticas judiciales del primer semestre del 2015 y un balance del COIP. Inicio en este momento con el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, Karen. Buenos días con todos y con todas. Señor Fiscal General del Estado, señor Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa del país. Hemos terminado una nueva mesa de justicia, de coordinación, que las realizamos en lo posible cada mes para analizar entre todos el avance de los temas que nos conciernen, tanto en justicia como los relacionados con los aspectos de seguridad. En esta ocasión hemos hecho un balance del avance del sistema judicial de este primer semestre del año, relacionándolo con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, y asimismo, adicionalmente, hemos topado algunos temas variados de interés institucional, puntuales, con el objetivo de tomar acciones coordinadas. Empezaré con el permiso de las autoridades, haciendo un pequeño y rápido resumen de algunos de los temas que analizamos el día de hoy con las cifras y datos de la gestión judicial de este primer semestre del año. La primera constatación que tenemos en función del trabajo que se viene realizando coordinadamente en la Mesa de Justicia y con las diferentes autoridades del sector es y el aumento, por supuesto, de los recursos judiciales, el número de jueces. Hemos constatado adicionalmente, me referiré a eso, que necesitamos también aumentar el número de fiscales. Pero con los recursos que tenemos incluso a nivel de fiscalía en la actualidad, el aumento de jueces, en todas las materias el nivel de desempeño judicial ha aumentado considerablemente. Si hacemos una comparación rápida, en el año 2008 apenas se despachaba el 25-30% de las causas ingresadas en un año. Lo que ocurre en el año 2014 es justamente ya un despacho de un 30% superior a los niveles de ingreso, es decir, 1.29, 1.30, es decir que se despacha el 30% más de lo que ingresa, el 130% de despachos. Eso implica una descongestión real que, junto a la depuración y a la declaración de abandono de causas, está dando una realidad judicial objetiva. Esta tendencia a un despacho superior a los ingresos, es decir, de puesta al día del sistema de justicia, se mantiene en el año 2015, incluso incrementando el porcentaje de descongestión judicial. Esto, todo el país, todas las materias comprendidas. Por provincias se identifica también un desempeño específico en cada una de las provincias, incluso constatando que aquellas que tienen un desempeño cercano al 100%, ya todas están por encima del 100% en general, algunas muy cercanas al 100%, sin embargo significan avances extraordinarios. En la provincia del Guayas, por ejemplo, solo el 15% de las causas se despachaban en un año en estadísticas del año 2008. Y en cambio, en la actualidad, en Guayas, que es una provincia de las complejas, se despacha el 100% de las causas que ingresan en función de la tasa de resolución. Sobre las audiencias realizadas, que se denominan audiencias fallidas, vamos a cambiarle ya el nombre a esto, porque son realmente más bien cuadros de audiencias realizadas. Antes era un problema de audiencias fallidas, donde incluso antes del año 2012, el 30, 40, 50% de audiencias no se realizaban en la primera convocatoria como promedio nacional. Con las medidas que se han tomado, desde el año 2012 principalmente, 2013 ya cerró con menos del 10% de audiencias fallidas, es decir, que la primera convocatoria no se realizaba. El año 2014 terminó con menos del 5% y en este año 2015 nos mantenemos por debajo del 4%, es decir, el 96% de las audiencias en promedio nacional se realizan en la primera convocatoria, teniendo como principal resultado, uno, la celeridad procesal, y en materia penal esto es muy sensible, es decir, realmente hay agilidad procesal en materia penal, y segundo, el ahorro de recursos públicos, porque ya no se desperdicia el tiempo de los jueces, de los fiscales, de los policías, de peritos, porque las audiencias no se realizan, y en tercer lugar, no se produce la frustración de las partes procesales de que van a una audiencia y esta no se realiza. A nivel provincial es importante también que lo veamos cómo ha habido unas mejoras importantísimas. Esto simplemente comparando año 2013 con año 2015. Si lo compararíamos incluso con año 2008, 2007, etcétera, tendríamos incluso cambios muchísimo mayores. Pero solo tomando el periodo de nuestra gestión, en el Oro, por ejemplo, había el 17% de audiencias que fallaban, ahora se hace el 99% de las audiencias.
En Morona Santiago fallaba el 27%, ahora se hacen el 99% de las audiencias se realizan en la primera convocatoria. Este cuadro nos muestra además dónde debemos todavía tomar algunas medidas adicionales. Y también aquí, por ejemplo, constatamos que en la provincia de Manabí hay una mejora importantísima. Antes fallaba el 19% de las audiencias, ahora solo falla el 2% de las audiencias, el 98% de las audiencias se realizan. Sin embargo, también constatamos que en Manabí en particular hay una tendencia a diferir las audiencias. No fallan, sino que se difieren en el tiempo, porque nos faltan fiscales. Y estamos tomando las medidas pertinentes con el señor fiscal general, porque la Fiscalía necesita más fiscales para crear las partidas pertinentes y poder tener los recursos suficientes para solventar ese tema. Es decir, se ha avanzado mucho, las audiencias se realizan, es la regla, ahora es la cultura institucional de que las audiencias se realicen. Por eso ya este cuadro ya no debería llamarse audiencias fallidas, sino cuadro de audiencias realizadas, porque es el alto porcentaje de las audiencias que se realizan. Mejorarlo aún más es posible, pero con más recursos, es decir, sobre todo aumentando el número de fiscales en el país. Procedimiento directo. Esto es la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal desde agosto del año pasado. De los 28.000 delitos que fueron calificados flagrantes, el 35% de ellos pasó a un procedimiento directo de juzgamiento a nivel del mismo juez de primer nivel. Es decir, la sentencia ya no tuvo que ir hasta un tribunal penal, sino que el mismo juez de primer nivel que conoció la flagrancia y cuyo delito no es mayor a una sanción de 5 años, fueron sancionados como culpables o inocentes en un 35%. Esto ya es una presencia importante del juicio directo en el procedimiento judicial penal ecuatoriano. Este porcentaje posiblemente crezca con el afianzamiento del procedimiento directo, pero ya podemos comunicarles que ha significado ya una reducción del 40% de la carga procesal en los tribunales penales, porque ya estos procesos no van hasta el tribunal, sino que los resuelve el propio juez. Y la cifra es absolutamente compatible, porque el 35% de los delitos flagrantes fue resuelto por los propios jueces de garantías penales en primer nivel. Y eso ha significado una reducción del 40% de la carga procesal de los tribunales penales en el país, y además en tiempos de celeridad procesal también ha significado reducir en 3 veces el tiempo de duración de los procesos penales en el Ecuador. Los que se encuentran en trámite, ya resueltos, significan un 70% de casos con condenatoria, de los juicios directos, el 70% de estos casos terminan con sentencia condenatoria, y un 31% termina en ratificación de inocencia. Eso también nos refleja un uso adecuado del procedimiento directo. No todo tiene que terminar en sentencia condenatoria. Si fuese al revés del cuadro, diríamos algo está pasando, es decir, la mayor parte de procedimientos terminan con inocencia, algo se está usando mal en la flagrancia. Pero esto es un cuadro normal de un procedimiento directo que respeta el debido proceso y que con las pruebas suficientes se sanciona, y que cuando no las hay se ratifica la inocencia del acusado. Principio de favorabilidad, este es un tema muy importante. También producto de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, hay normas más favorables para las personas privadas de libertad. Cuando estas personas privadas de libertad tienen sentencia, la normativa establece que deben solicitar una audiencia para que se revise su caso, y de haber una ley posterior, nueva, más benigna, aplicable a su caso, pueda obtener la libertad. Se han solicitado 2.793 audiencias, se han realizado el 99% de esas audiencias, hay 17 audiencias agendadas en trámite para realizarse dentro de los próximos 5, 10, hasta 30 días máximo. Por lo tanto, este es un sistema que se está usando y aplicando en el Ecuador con absoluta agilidad por parte del sistema de justicia. Los interesados, según la ley, deben solicitar esta audiencia y el sistema de inmediatamente la agenda. Y si hay los suficientes méritos, se produce la libertad de las personas o se rechaza su solicitud, porque alguien podría solicitar esto sin tener el derecho para obtener su libertad. De los casos que se han ya evacuado, el 80% terminan con la libertad.
han terminado con libertad. 2.237 personas recuperaron su libertad, producto de la aplicación del principio de favorabilidad, lo cual involucra una aplicación ágil, efectiva por parte de los jueces ecuatorianos y el sistema de justicia sobre el principio de favorabilidad, y un 19% fue negado justamente porque no había el mérito suficiente para aquello. Por ejemplo, no habían cumplido todavía la sentencia menor a la cual querían acogerse, pero aún no la habían cumplido. Entonces, su solicitud puede ser presentada nuevamente más adelante. Si el principio de favorabilidad se trata de una persona sin sentencia, obviamente el juez la aplica a la hora de dictar la sentencia. Ese es un tema diferente. Y eso es de oficio, por supuesto, eso sin petición de parte, porque el juez la aplicará al momento de dictaminar la sentencia pertinente. Sobre las personas privadas de libertad, esta mayor efectividad del sistema penal ecuatoriano tampoco nos ha conducido a una tasa de privados de libertad explosiva o extremadamente alta. Lo que ha hecho es luchar efectivamente contra la impunidad. En términos comparativos, Ecuador está muy por debajo del promedio latinoamericano de privados de libertad por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos hay 700 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Datos del año 2013 en el caso de Estados Unidos. Todos los demás son datos del año 2014. Puede ver en El Salvador 448, en Panamá 398, en Costa Rica 383, en Brasil 200, en Chile 248, etc. Ecuador tiene 148 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas de la región. ¿Ha crecido en Ecuador? Sí, porque se ha luchado efectivamente contra la impunidad y con el debido proceso, sin que esto involucre una alta tasa de privados de libertad. Sobre las caducidades de prisión preventiva también analizamos que se mantiene un estándar por debajo del 0,0%, es decir, 0,5% en el 2014, 0,03% en el 2015 de caducidades de prisión preventiva. Cuando en el año 2008, por ejemplo, caducaron el 17% de las prisiones preventivas, que eso significó en términos numéricos 2.061 caducidades de prisión preventiva. La coordinación interinstitucional con Fiscalía, con Defensa Pública, permite que los procesos judiciales se realicen oportunamente, no caduquen la prisión preventiva y con debido proceso se tomen las decisiones de sentencia, con ratificatoria de inocencia o condenatoria. En el año 2014 ya fue controlado este problema con apenas 0,05% de caducidades y en el año 2015 con el 0,03% de caducidades de prisión preventiva. Y sobre la población penitenciaria o los procesos penales con sentencia, cuando antes esto significaba un problema hasta humanitario y de debido proceso, donde la mayor parte de privados de libertad no tenían sentencia, casi en un 70% en algún año, o más del 70%, y solamente el 29-30% tenían sentencia, hoy es al revés. El 64% de los procesos penales tienen sentencia y hay un 35% de procesos, del universo de procesos penales que están en trámite, porque todo proceso judicial tiene formalidades, tiempos, la Fiscalía tiene que probar los casos y con eso se pasan a procesos judiciales efectivos. Ahí tenemos una tasa de las más saludables de la región. Esto fundamentalmente como un análisis global del análisis que hemos hecho de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal y del análisis del primer semestre del año, lo que nos ha permitido también tomar algunas medidas de coordinación interinstitucional. Insisto en una, hemos identificado la necesidad inmediata de tener más fiscales en el país, crearemos las partidas pertinentes y solicitaremos el financiamiento porque ahí necesitamos resolver algunos problemas que ya no se resuelven con temas disciplinarios o con temas de coordinación, sino con más recursos necesarios. Igualmente hemos topado algunos temas adicionales sobre violencia de género. Ayer la Fiscalía dio a conocer la creación de sus unidades especializadas y hemos constatado y coordinado con el Ministerio del Interior la necesidad de que afiancemos también la capacidad de las brigadas de capturadores en los temas de violencia intrafamiliar, donde necesitamos también afianzar una mayor efectividad en los temas de lucha contra la violencia de género. Y también hemos analizado el avance importante del proyecto de boletas de encarcelamiento y excarcelación electrónicas con firma electrónica, donde hemos constatado un avance importante. Ya el 50% de las boletas de encarcelamiento o de excarcelación funcionan a través del sistema informático con firma electrónica, lo cual ha permitido reducir de 48 horas a 24 horas la libertad de las personas.
y con las coordinaciones adicionales que hemos determinado el día de hoy, la idea es que se pueda realizar en el mismo día, en pocas horas, dichas libertades. Pero ya se ha reducido de 48 horas a 24 horas la efectividad de una boleta de excarcelación, fundamentalmente las boletas de excarcelación. Esto fundamentalmente entre algunos puntos adicionales que me he permitido resumir por tiempo y sin perjuicio, por supuesto, que las autoridades hagan sus comentarios pertinentes. Invito en este momento al doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que los hechos objetivos nos permiten asegurar de que el sistema penal en el país ha mejorado no solo por las nuevas disposiciones legales, sino por este esfuerzo de coordinación interinstitucional. La Fiscalía quiere reiterar, por ejemplo, en el caso de las audiencias fallidas, si no tuviéramos la cooperación leal, sincera, franca y oportuna de la Defensoría Pública, muchas veces esas audiencias fallaban porque era una estrategia de algunos abogados no asistir a la audiencia y que se declare fallida. Y por lo tanto, la presencia de defensores públicos ha hecho que esa performance se incremente. Y también otra cosa que es muy importante es que ya en el procedimiento los jueces, los operadores de justicia, los abogados, defensores y públicos saben que cuando se cita una audiencia no es que seguro van a citar para otra audiencia más. Todo el mundo decía, no, esta es la primera citación para la audiencia, esperemos que nos manden a la segunda. Hoy saben que citada la primera audiencia, esa audiencia se va a realizar o realizar. Por lo tanto, ya también los abogados han cambiado su compostura y eso nos permite, presidente, tener los resultados que yo diría estadísticamente, pues hemos determinado con las audiencias fallidas, ¿no? Un 0,09% estadísticamente no existe, ¿no? Gracias. Avanzamos con el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, por favor. Bueno, muy buenos días. Agradeciendo al presidente el espacio que tenemos periódicamente para poder articular la política pública de todas las instancias de administración y principalmente, ¿no?, esta articulación que tiene que existir entre seguridad y la administración de justicia. Como se pudo apreciar en cada uno de los indicadores expuestos, ha habido una mejora constante y esto se debe a que esta articulación y esta sinergia que tienen todas las instituciones que aquí nosotros nos encontramos representando es permanente. Destacar el trabajo que hacen desde el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, que a través de todos los procesos que son revisados y sabemos que tiene que haber esta mejora continua, han emprendido, y destacar el proceso de la boleta electrónica, por ejemplo, que como lo expresaba el señor presidente del Consejo de la Judicatura, nos está permitiendo mejorar los tiempos para dar la libertad a los privados de libertad. Vamos a seguir analizando objetivamente todos estos indicadores que son muy positivos para nuestro país y que nos ubican dentro de la Administración de Justicia como uno de los mejores de la región. ¿Por qué? Porque tienen una repercusión directa en lo que es seguridad, la desarticulación de las bandas, el juzgamiento que ahora tienen y todos los procesos que se completan para poder detener a los delincuentes, sin duda alguna contribuye, y esos indicadores, como uno de los que analizamos el día de hoy fue el número de homicidios y asesinatos, por ejemplo, se nota un impacto muy importante porque ha descendido notablemente el número de homicidios y asesinatos en nuestro país. Básicamente reiterar ante usted, señor presidente del Consejo de la Judicatura, nuestro compromiso como entidad del Ejecutivo de seguir contribuyendo a la mejora permanente en todos los procesos que involucren a los ministerios de nuestro sector. Gracias. Continuamos con las inquietudes de la prensa. Empezamos con Roberto Rueda, de Diario El Universo. Gracias, buenos días. Tengo dos preguntas, una para el ministro Navas y otra para el doctor Yalc. Ministro Navas, en la anterior mesa de justicia se hablaba de la necesidad de mejorar la seguridad en el Cantón El Triunfo. No sé si analizaron en esta ocasión cómo se han movido los números allá, porque últimamente, nuevamente aparecen casos de violencia y de muertes violentas en El Triunfo. Lo uno. Y lo otro para el doctor Yal. Ayer Human Rights Watch envió un comunicado o un informe respecto a que se estarían retrasando los tribunales las apelaciones para manifestantes. ¿Cuál es la respuesta del Consejo de la Judicatura al respecto?
Bueno, respecto a su pregunta, nosotros del sector seguridad y particularmente nuestro Ministerio de Interior y la Policía Nacional no solo monitorea el Cantón El Triunfo, sino todos los cantones del país y en la nueva división territorial que tenemos a través de distritos, circuitos y subcircuitos. Eso es una gestión que se realiza en territorio. Las acciones se toman de forma directa todas las semanas, los días lunes. El ministro del Interior personalmente dirige una reunión con todos los gobernadores y las autoridades policiales en territorio para tomar estas acciones. Y ya sabemos que se han tomado las acciones, no ahora, hace un tiempo atrás, donde se está reforzando el trabajo de la policía, particularmente en el Cantón El Triunfo. Sí, sobre el tema, sí, entiendo que Human Rights Watch ha mencionado que en el Ecuador no se está aplicando con celeridad el principio de favorabilidad, entre otras cosas. Nuestra respuesta es este cuadro que teníamos previsto analizarlo en la Mesa de Justicia junto con todos los temas. El principio de favorabilidad en el Ecuador se está aplicando con total celeridad. De 2.792 audiencias solicitadas, se han realizado 2.775. 17 están agendadas, no hay ninguna pendiente realmente, porque estas 17 agendadas se van a realizar de acuerdo a un agendamiento específico. Así que es absolutamente falso lo que dice Human Rights Watch, de que los jueces ecuatorianos no están aplicando el principio de celeridad, de favorabilidad con total celeridad. Es totalmente falso. El informe técnicamente es muy malo, deja mucho que desear, hace una confusión jurídica de muchos temas. Luego dice que el principio de favorabilidad debería aplicarse de oficio, lo cual es una barbaridad. Tenemos una norma jurídica que dice que cuando hay sentencia, el principio de favorabilidad se hace solicitud de parte, como debe jurídicamente hacerse. Dice que debe ser de oficio, por supuesto, cuando no hay sentencia, y eso es lo que hacen los jueces. ¿Cuándo? Cuando van a dictar sentencia. Entonces no se puede pedir lo imposible a un sistema. Si no hay sentencia, el principio de favorabilidad aplica con audiencia, y no tenemos ninguna pendiente realmente. Hay 17 agendadas y de más de 2.000, casi todas atendidas. Sobre el principio de favorabilidad de sentencia, los jueces la aplican y hay norma expresa sobre eso al momento que tienen que aplicarla. Lo otro es una distorsión absoluta de mala fe, por eso eso es de mala fe, porque no se puede hacer afirmaciones sin ningún sustento técnico y decir que en el Ecuador los jueces no aplican el principio de favorabilidad. La verdad es absolutamente decepcionante que una institución haga una afirmación de esa naturaleza. También señala que en algunos casos, como los 10 del Uruncoto, que en algunos casos, como en los 10 del Uruncoto, hay 18 meses que han pasado y todavía no se llama a una audiencia de apelación o de casación en el caso de ellos. Dice que también algunos casos de protestantes sociales están retrasados. Es curioso porque, miren, se hace una afirmación tan general, realmente sin ningún fundamento, sino que en el Ecuador los jueces no aplican el principio de favorabilidad y retardan los procesos. Tenemos cifras que dicen exactamente lo contrario objetivamente. Somos personas democráticas y abiertas a la crítica. Creemos que una crítica bien fundada nos sirve de asesoría para mejorar, pero estas cosas son absolutamente infundadas. Y para sustentar esas afirmaciones de que en el Ecuador los jueces no aplican el principio de favorabilidad y no hay agilidad en materia penal, dicen que hay 4 casos que son su ejemplo de aquello, de la razón de la prueba de aquello, ¿no? El señor fiscal general podría comentarlos quizás, si es que es su voluntad de hacerlo, pero los casos que ponen ahí, uno es de una persona que fue declarada inocente por el sistema de justicia ecuatoriano, otra persona que fue indultada, otra persona que se defiende en libertad, y otras personas que recibieron sanciones, digamos, sanciones menores, no hablamos de 5, 10, 20 años de prisión, meses, y que puede haber un tema de apelación. Si alguien tiene una dilación sobre un tema, si es que ese caso hay algún tema de dilación, puede presentar una queja, porque la dilación de justicia se sanciona en el Ecuador, pero tiene que presentarse una queja específica. Pueden haber razones específicas para esas dilaciones, a veces atribuible al mismo acusado que dilata las cosas. Hay que analizar objetivamente las cosas, pero de los 4 casos podría quedar uno, si es que hubiese responsabilidad en el sistema, y que esa sea la prueba de que en el Estado ecuatoriano no se aplica el principio de favorabilidad, me parece que al menos es un exceso. No sé si ya lo quiere también. Tengo que lidiarlo. Creo que es obligación mía informar. A ver, el caso de los señores que fueron condenados por el tema del Uruncoto, ese es un tema que los jueces, y con la prueba que se aportó, encontró una banda de jóvenes organizada con armamento. No es que solo tenían la foto del Che Guevara, yo tengo la foto del Che Guevara también y no me procesan por ello.
había todo un plan de acciones contra la seguridad del Estado. Eso se probó en el proceso. Y por lo tanto, fíjese la diferencia. Ellos fueron condenados en un proceso penal con todas sus garantías procesales. Anteriormente a este régimen democrático, esas personas que pretendían contravenir el orden establecido en el país, los desaparecían. Y vaya a ver el mural de la Fiscalía, ahí están muchos de ellos. Esa es la gran diferencia. Y por cierto, los recursos que han planteado, esos recursos, no conozco si es que ellos han llevado el caso en casación, la verdad no lo conozco, pero las audiencias de casación se realizan todos los días con agendas previstas por los propios jueces. Nosotros también tenemos casos que llevamos a la Corte en casación y no necesariamente nos atienden inmediatamente. Tenemos que comprender también que la Corte tiene una agenda de trabajo que las va despachando de acuerdo a los tiempos de ellos, ¿no? Continuamos con Sara Ortiz, de Diario El Comercio. Tengo una pregunta para Karina Argüello, del Ministerio de Justicia. Quería saber si… Perdón, del Ministerio del Interior. El ministro del Interior había dicho la semana pasada que hay como 4.000 personas que fueron presas o quedaron detenidas por temas relacionados al narcotráfico. Yo quiero saber si es que en estos casos, solo en casos de narcotráfico, ¿cómo está, no sé, el índice de sentencias que se han dado en esos casos? Buenos días. ¿Ahí se escucha? Buenos días, presidente, autoridades, compañeros trabajadores de los medios de comunicación. Nosotros, como indicaba el ministro coordinador, nosotros hacemos un monitoreo permanente, semanal, no solamente del aspecto de homicidios y asesinatos, sino hay un cuadro de mando de diferentes tipos penales que son de preocupación y de priorización en gestión para el ministerio y para el gobierno en general. El tema justamente de la problemática de drogas, un trabajo importante se ha hecho en lo que es el microtráfico y se hace un seguimiento, se ha creado además no solo una estructura institucional propia, especializada dentro de la Policía Nacional para atender esta problemática, sino que también en esta coordinación interinstitucional como parte de la Mesa de Justicia también se está generando otras respuestas específicas desde las otras instituciones para dar una respuesta integral. Y en cuanto a la capacidad de sentencias que se han emitido en esta temática, bueno, la parte de Administración de Justicia no es competencia del Ministerio del Interior, pero como justamente hoy se hizo una evaluación, ha mejorado de una forma muy importante. Pero claro, pero ahí ratifico, hay cosas o preciso. Hay también procesos que se van a evaluar conjuntamente para ver que la calidad de la administración de justicia no se vea afectada y que estos hechos que son complejos y que afectan a nuestra comunidad, como por ejemplo el microtráfico, no queden en la impunidad. Marieta Campaña, de Diario Expreso. Doctor Yal, en 2 semanas es ya un año de la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Ustedes hablan de la reducción del tiempo en el trámite de procesos y de los beneficios que ha dejado la vigencia precisamente del Código. ¿Qué es lo más destacable, si se puede resaltar, de la aplicación del Código que ha incidido en estos resultados? ¿Es el juicio directo? ¿Cuáles ítems son los que han permitido precisamente esa reducción? Sí, yo diría, Marieta, principalmente estos dos que acabamos de exponer. Uno, la celeridad en cuanto al despacho judicial y a obtener sentencias bajo el debido proceso en juicio directo de una manera más oportuna. 2 efectos importantes. El 30% de las personas que fueron a juicio directo fueron ratificadas su inocencia, no en 1 año, no en 2 años, no en 9 meses, sino en días. Entonces eso es importante para una persona que tal vez estuvo en el lugar incorrecto, en el momento inadecuado, que cayó en un operativo, pero que esa persona no era responsable. En días le dijeron usted es inocente y le ratificaron su inocencia. Y el 70% también recibió seguridad jurídica con las pruebas suficientes, una sanción en primer nivel, ahorrando recursos sin vulnerar ninguna garantía del debido proceso.
Esto además ha implicado reducción del 40% de la carga procesal de los tribunales penales, cuyo funcionamiento es muchísimo más costoso que el funcionamiento de las unidades penales, porque ahí funcionan como tribunal, justamente porque están destinados a resolver delitos que pueden implicar la libertad, la privación de libertad de una persona por más de 5 años, 6 años, 20, 25 años, 35 años. Eso requiere un análisis muchísimo más complejo, son delitos normalmente mucho más complejos, homicidios, violaciones, crimen organizado. Pero los delitos flagrantes, un poco lo que afecta a los ciudadanos todos los días, también requiere una seguridad jurídica inmediata. Y el segundo, lo que hablamos el día de hoy, la favorabilidad. Es decir, también hay nuevas normativas más benignas que se aplican con agilidad y efectividad en nuestro país y que han involucrado también la libertad de casi 3.000 personas. Entonces de 2.237 personas cuyas solicitudes fueron aceptadas. Eso también es un beneficio inmediato. La normativa ha establecido que la sanción sea menor, ya cumplieron su sanción menor, ya pueden salir. Si aún no cumplen la sanción menor, no pueden salir todavía. Por eso hay un 20% de solicitudes negadas, porque la sanción menor aún no ha sido cumplida. Entonces, cuando ya la cumplan, ahí sí la piden y entonces favorecerán de este principio y saldrán en libertad. Pero se aplica, el Ecuador tiene una constitución de muchas garantías y se las está aplicando muy bien, sin que éstas signifiquen impunidad y sin que la lucha contra la impunidad signifique vulneración de una garantía procesal. El Código Orgánico Integral Penal, yo creo que estas dos cosas son dos de las que podríamos plantear como aspectos muy positivos como herramienta procesal en nuestro país. Jacqueline. Sí, adelante. Ofreciendo disculpas al presidente, es la última vez que intervengo. Yo diría que otro de los elementos fundamentales del nuevo sistema es que cuando el sistema penal funciona en la forma que vemos que está funcionando, nos garantiza mayores niveles de seguridad para el país. Por ejemplo, los datos que tenemos en cuanto a homicidios y asesinatos, había una lámina durante la presentación, han tenido una tendencia a bajar y eso es bueno, eso es bueno. No recuerdo exactamente el porcentaje, el ministro coordinador lo puede dar, pero bueno, eso permite, por ejemplo, en la pregunta que se hacía anteriormente, ¿cuántas personas han sido condenadas? Tenemos una estadística que el sistema penal está operando no solo ratificando la inocencia de aquellos que se la merecen, sino también aplicando las penas que los jueces consideran que se deben aplicar. Y eso le da al país una mayor institucionalidad, una mayor, digamos, confianza de que hay un sistema que al final del día protege la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Continuamos con Jacqueline Rodas. Doctor. Información presentada por el señor fiscal. En este momento estamos en una tasa de 8.2 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes. Había una reducción muy importante. Es un tema, como lo mencionaban tanto el presidente del Consejo de la Judicatura como el señor fiscal, es en esta política integral de lo que es mejorar la administración de la justicia, que tiene una repercusión directa en la seguridad del país. Continuamos ahora sí con Jacqueline Rodas de Ecuavisa. La pregunta para usted. Quería saber si es que en esta información estadística están incluidos los casos de la Corte Nacional también. ¿Por qué? Porque, bueno, no puedo decir que es algo común, pero sí vemos de vez en cuando diferimientos, y también porque el caso que hace referencia a Human Rights Watch de los 10 de Luluncoto, yo quise confirmar, ayer fui y en efecto han pasado 18 meses sin que se fije audiencia de casación. Sí llama la atención, ¿no? Por el motivo que sea, ¿cómo puede ser posible que pase 1 año y medio y no haya audiencia? Entonces, con este antecedente, la pregunta básica es si es que los datos de la Corte también son así de buenos. Sí, el recurso de casación, recordemos que es un recurso extraordinario, por lo cual ya tenemos una sentencia que se ejecuta además. Entonces, el recurso es realmente extraordinario de casación, no están incluidos dentro de esa estadística. Las estadísticas específicas de Corte Nacional las vamos a elaborar, estamos informatizando también a la Corte Nacional, que no tenía durante muchos años el sistema informático, que todo el mundo ya lo tuvo y se ha usado adecuadamente. En la Corte Nacional estamos informatizando para tener estadísticas también directas y no manuales, que las podemos tener, pero las estamos haciendo levantamiento manual, nos toca hacer levantamiento manual. Ya terminaremos en este año la informatización de la Corte Nacional y podremos tener, como tenemos para todos los otros niveles, esa información. Por lo tanto, de esta información, que es el 99% de la carga procesal, porque si hay un 1 o 2% en Corte Nacional es
el 1 o 2% de la carga procesal penal o de todas las materias en casación, es apenas ese porcentaje. Entonces tenemos datos de esto que nos está diciendo que en el sistema ecuatoriano hay un sistema penal saludable que respeta el debido proceso y que lucha efectivamente contra la impunidad. Sobre lo que ocurre en ese caso específico, puede haber alguna razón que tendrán que los operadores de justicia determinar por qué no se ha fijado esa audiencia, pero no puede ser un caso la prueba de que en el Ecuador hay dilaciones procesales o que no se respeta el debido proceso y hacer afirmaciones de esta categoría sobre la base de un caso que habrá que verificar las razones por las cuales ha ocurrido, se califique de esa manera al sistema judicial ecuatoriano. Eso, en mi criterio, me hace pensar que hay mala fe para llegar a esa conclusión. En ese caso, los interesados podrían presentar una queja. Si hay dilaciones, tomaremos la medida disciplinaria pertinente. Si hay una razón y una justificación, entenderemos por qué ha ocurrido aquello. Pero, insisto, los casos de casación son extraordinarios y no representan ni el 1 o 2% de la carga procesal ecuatoriana, donde las cosas funcionan absolutamente con agilidad y garantía procesal. Patricio González, del Periódico Público. Señor presidente, buenos días a las autoridades. Dos inquietudes, señor presidente del Consejo de la Judicatura. La primera, se ha hecho una evaluación también de los 2 meses que cumple justamente hoy el COGEP, esto por un lado, y por otro lado, ¿en qué estado se encuentra el proceso de selección de los 767 defensores públicos? Bien, empiezo sobre este último punto. Entiendo que estamos ya… Se tomaron… Ok, entonces… Ok, entonces estamos en la fase final, ya hay las notas de evaluación, están pidiendo reconsideración los interesados, que terminará la próxima semana ese proceso y resultados finales tendríamos en un par de semanas. Nos tendríamos ya concluido el proceso del concurso, exactamente. Y sobre el otro punto, ¿cuál era? Ah, sí, bien, el Código General de Procesos ya es ley de la República, entró en vigencia el 22 de mayo pasado. Primero déjenme calificar este hecho como un hecho realmente histórico. Representa el Código Orgánico General de Procesos, representa el cambio procesal más importante de la vida republicana del Ecuador. No es un cambio de código, no es un cambio normativo, es un cambio de sistema. Estamos pasando de un sistema escrito a un sistema oral. Parte de ese código ya está en vigencia, otra parte entrará en vigencia en 180 días y la parte procesal, estrictamente hablando, la oralidad, entrará en vigencia el 22 de mayo del año 2016. Este año se requiere tomar algunas medidas adicionales de capacitación, justamente porque es un cambio de sistema. No es simplemente tomar y leer una nueva ley, no es una nueva normativa, es un nuevo sistema, insisto en esto, porque vamos a pasar de un sistema escrito a una justicia en las audiencias. Ni siquiera a juicios con audiencias, sino a justicia en las audiencias, como ocurre en materia penal. De la evaluación que hemos hecho en estos primeros 2 meses de lo que se encuentra ya vigente, que son principalmente las nuevas competencias de los notarios, es que esto se aplica normalmente en las notarías y yo diría con satisfacción y beneficio para los usuarios que antes, para definir sus linderos, cuando no tenían conflicto, tenían que de todas maneras ir hacia una unidad judicial civil, normalmente muy congestionada, para tomar semanas o meses para un trámite tan pequeño como fijar sus linderos, y esto se hace a nivel de notarios. Y las otras normativas que son básicamente trámites, ¿no? La jurisdicción voluntaria no involucra la protección de un derecho que esté en juego, sino simplemente la definición de seguridad jurídica. Por eso, el legislador tomó una buena decisión de enviar 36 competencias exclusivas a los notarios cuando se trata simplemente de una definición de seguridad jurídica. Cuando el divorcio, por ejemplo, por mutuo consentimiento se convierte en divorcio por causales, ya no puede estar en el notario. Y si hay hijos, no puede estar en el notario. Y si hay bienes, no puede estar en el notario. Para eso están los jueces. Pero si hay un divorcio por mutuo consentimiento, cuando no hay hijos, ni bienes que repartirse, no hay un derecho en juego, se convierte eso en un tema de seguridad jurídica y de trámite, eso va donde el notario. Y se evita un trámite que puede tomar semanas o meses yendo rápido, porque en la definición de derechos hay pruebas que evacuar, en lo otro no hay pruebas que evacuar. Por eso en el sistema oral está destinado el juez para la evacuación de pruebas y la toma de decisiones, luego de un debate en la audiencia.
Lo otro no es un debate, es simplemente la definición jurídica, así que vemos una aplicación adecuada en este tiempo y yo diría incluso una disminución de ciertos trámites dentro de la función judicial. Evaluaremos el impacto con un poco más de tiempo, pero las normativas ya vigentes se encuentran en aplicación. Igualmente, el tema del tiempo de abandono, que antes era de 18 meses, ahora es de 80 días, pero son 80 días término, es decir, días laborables, lo cual nos lleva a un tiempo real de alrededor de 4 meses. Si no gestiona, no pide una gestión útil en su proceso judicial, no penal, civil, donde el proceso avanza por petición de parte, si no hago estos pedidos judiciales de una gestión útil durante 4 meses, se entiende que esa persona ha perdido total interés en ese trámite y no puede estar encombrando o aumentando artificialmente las estadísticas judiciales como causas pendientes cuando es un tema que la persona ha dejado en el abandono. Y tiene en realidad 4 meses para hacer una gestión útil para continuar con el proceso, por lo tanto impulsarlo. Y entonces los juicios también avanzan más rápidamente. Eso también ya se encuentra en vigencia y con una aplicación normal sobre este tema. Y ya que me ha preguntado sobre esto muy rápidamente, el día de hoy también lo conversamos en la Mesa de Justicia. Para la presentación de una demanda, cuando se desconoce el domicilio del demandado, la normativa establece que se hace un juramento de que se desconoce ese domicilio y que, por lo tanto, es imposible conocer el domicilio. Y aquí la precisión, la norma no dice que puedo probar que he hecho lo imposible para saber dónde vive. La norma dice, me es imposible conocer dónde vive mi demandado. Por lo tanto, es una declaración juramentada. Adicionalmente, hay que constatar si esta persona está o no en el país. Y hemos coordinado con el Ministerio del Interior para que esa certificación se la pueda recibir directamente de Migración de la manera más ágil. No se requiere para aquello ninguna gestión judicial, eso es el mensaje de fondo. No se requiere que el juez ordene o pida judicialmente a Migración una certificación de si está o no en el país esta persona. El ciudadano puede ir, la puede pedir y no se requiere ningún pedido judicial para aquello. Eso también lo estamos coordinando para que haya claridad en la aplicación de esa norma. Pero en realidad, en general, el COGEP se aplica correcta y positivamente en todo este tiempo y la Escuela de la Función Judicial está tomando todas las medidas de capacitación y nosotros de nuestra parte estamos poniendo más jueces civiles en ciertos cantones donde vemos que hace falta para estar totalmente preparados para la vigencia del Código integralmente en mayo del 2016. Últimas preguntas. Andrea Samaniego, de Teleamazonas. Quería preguntarle sobre, en esta mesa de justicia hablaron sobre el incremento de fiscales, ¿verdad? ¿Cuántos serían? ¿Estarán en algunas provincias? ¿Se concentrarán en Quito, Guayaquil? ¿Cómo será? Y un poquito para el fiscal general sobre el tema de las radioescuchas, ¿cómo va o sea, si está esperando el informe, no sé, eso, y si tal vez tiene alguna respuesta de lo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de Estados Unidos. A ver, rápidamente sobre lo que me han preguntado. Tenemos en este momento 5 fiscales por cada 100.000 habitantes en nuestro país. El promedio latinoamericano está alrededor de 7. Nosotros queremos llegar incluso hasta 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. Pero si llegamos a 7 fiscales por cada 100.000 habitantes a corto plazo, tendremos realmente el número adecuado para servir aún de mejor manera. Quiero decir que esto no quiere decir que el sistema esté en malas condiciones, sino que implica un esfuerzo enorme, yo diría poco exigible para los fiscales en cuanto a su presencia en audiencias, a su tiempo de trabajo. Por lo tanto, hay que aliviar también esa carga de trabajo de los fiscales. Pensamos a corto plazo incrementar al menos 200 fiscales más con un nuevo concurso. Vamos a crear las partidas y conversaremos con el Ministerio de Finanzas para el financiamiento de esas partidas. Muy rápidamente, sobre la primera pregunta, la Fiscalía Norteamericana no ha contestado a Ecuador sobre el pedido que hace algún tiempo atrás lo hicimos, como tampoco ha contestado a un pedido que Ecuador, dentro de la Organización de Fiscales de Mercosur, planteó conjuntamente con todos los países del Mercosur, esto es Brasil, Argentina, Chile, en fin, todo el Mercosur, y tampoco hemos tenido respuesta. Esperemos que las autoridades, en este caso la Fiscalía Norteamericana, si considera que hay algún tema que debamos investigar, pues nos lo informe. Y en cuanto a las escuchas telefónicas,
Presenté ayer un pedido al organismo que hace las auditorías. Estas auditorías, por información que tuve del señor presidente de esa corporación, se iniciaron ya el día de hoy, y sobre esto no quisiera alargarme más porque en la tarde, a pedido de la Fiscalía, compareceré a la Comisión de Fiscalización del Congreso, perdón, de la Asamblea Nacional, entre otros temas, a tratar este punto. Quería saber, recuerdo que en el 2012 firmó un acta de compromiso con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, también estaba la Dirección de la Policía Nacional y la DEA, para establecer este sistema de vigilancia técnica. Exactamente en el caso de la DEA, ¿cuál era la aportación que iban a hacer ellos? Porque de los otros ministerios sí está claro en el reglamento. Básicamente era un asunto de los equipos tecnológicos, y ahí avanzamos en ese convenio con el embajador Adán Nam, hasta que hubo un inconveniente ya que, en opinión de la función ejecutiva y también de la Fiscalía, podía afectar unos temas de seguridad en cuanto a unas patentes, en fin, cuestiones de orden operativo, y ya no fue posible avanzar con eso, y en ese tiempo el ministro coordinador de esa época optó por salirse de ese sistema que ya se había impedido realizar por las razones que menciono, y se contrató y se compró unos equipos que ya no estaban en las limitaciones que en ese momento se habían dado por parte del proveedor, en este caso Estados Unidos. Enrique Alcíbar, por favor. Gracias. Doctor Yal, uno de los aspectos que ha bajado la carga procesal es el juicio abreviado. ¿Perdón? El juicio directo. El juicio abreviado, yo me refiero al abreviado. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Me puede dar más información sobre este procedimiento de juicio abreviado que actualmente se desarrolla? Y le pregunto esto, ¿por qué motivo? Porque hay un trabajo, ¿no?, que desarrolla el ministro del Interior, y de repente vemos que han capturado ya como ni sé cuántos eslabones, he perdido la cuenta. Pero los presuntos se acogen al abreviado y al año y medio muchos ya están hasta en la calle y han vuelto a las cárceles. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿y qué garantías de que, claro, que el delincuente no vuelva a cometer delitos? Y en segundo lugar, la Corte Nacional es la receptora de todos los juicios que suben a casación. Ahí sí parece bastante aglomeración de casos que están por resolverse. Gracias. De acuerdo. A ver, son unas precisiones. Primero, este cuadro nos ayuda a una explicación más clara. Los procedimientos ordinarios son el 7% de los delitos flagrantes, el 7%. Sí es una descarga interesante de pasar para un procedimiento mucho más rápido, pero realmente la descarga importante de trabajo en los tribunales es lo que dije. No, ordinario, perdón. El abreviado, gracias. El abreviado es el 7%, el ordinario es el 58% y el directo es el 35%. El directo es la innovación, ya había el abreviado antes. Esta innovación del COIP nos permite sentencia en primer nivel sin necesidad del abreviado, juicio directo 35%. Entonces eso es la real descarga importante novedosa. El estándar de 7% del abreviado es pequeña porque siempre depende de la voluntad del procesado. El juicio directo no depende de la voluntad del procesado. Se cumple lo que la ley dice y paso a un juicio directo. En el abreviado necesito la voluntad del procesado. Y además cumplir otras características. No puede ser crimen organizado, ni asesinatos, ni delitos graves. Creo que igualmente deben ser menores de 5 años para acogerme al abreviado y con una rebaja porque yo me declaro culpable. Yo me declaro con pruebas culpable y con eso me rebajan la pena. Esa es la ventaja del abreviado para el procesado. Voluntariamente se acoge y se le baja la pena, si es que el fiscal además también está de acuerdo, por supuesto. Por lo tanto, no vemos tampoco una mala aplicación en el abreviado en general. Y solamente una vez me puedo acoger al abreviado. Si un reincidente no puede luego volverse a acoger nuevamente al abreviado ni a ningún tipo de suspensión de pena.
Entonces es una figura correcta, que está bien que exista en un sistema y que vemos que está siendo en general aplicada correctamente. Lo que es crimen organizado, los eslabones y demás, eso no va a juicio abreviado, va a un juicio ordinario donde pasa a un tribunal en su momento. Radio Universal tenía una última inquietud. Ah, sí, sobre eso no quisiera hablar de memoria, como te digo, estamos levantando estadísticas siempre manuales, estamos informatizando la Corte y tendremos estadísticas inmediatas de aquí a poco tiempo. Hemos constatado evidentemente un trabajo muy grande de la Corte Nacional de Justicia, los niveles de descongestión también están disminuyendo, pero tendremos cifras exactas en poco tiempo. Concluimos con Radio Universal. Gracias por permitirme preguntar. Aunque la pregunta que ya lo hizo la compañera, voy a insistir para el señor fiscal Chiriboga y para el señor ministro coordinador. Hoy en la Fiscalía fueron 2 legisladores a presentar supuestamente pruebas de que no solamente existe una contratación para las intercepciones telefónicas a través de una empresa extranjera, sino que también la SENAIN compró directamente estos instrumentos para realizar ese trabajo. Entonces quisiéramos conocer, señor fiscal, si es que se va a realizar justamente una indagación, una investigación sobre estos hechos que se están denunciando. De igual manera quisiera por favor que el señor ministro coordinador de seguridad también nos dé su opinión. Muchas gracias. Sí, bueno, la información que yo tengo es la que proporcioné hace unos momentos atrás. De la conversación que yo tuve con el secretario de Inteligencia el día lunes o martes, me dijo que este contrato con Hacker Team no existe, que la SENAI no tiene ese contrato. Si estos legisladores presentan unas evidencias que dicen que contradicen lo que me ha afirmado, obviamente nosotros vamos a investigar. Por otro lado, les recomiendo leer un reportaje hoy sobre lo que es el hackeo en nuestro país, que lo hace uno de los diarios importantes del país, en donde se ve que la capacidad de hackeo no es precisamente del Estado. Incluso el Estado es víctima de hackeo, como hemos tenido varias veces conocimiento por denuncias presentadas. Por lo tanto, es un tema complejo. La evolución tecnológica de estos nuevos instrumentos de comunicación sin duda han facilitado, pero a su vez han complicado la vida de los hombres y mujeres de todo el mundo, incluso en este caso específico de su privacidad. Tenemos varios delitos informáticos que no solo se cometen en el país, se cometen desde afuera. Y por lo tanto, desde ahí insistimos, desde la Fiscalía, que ojalá podamos avanzar, porque este es un delito, el hackeo y todos los delitos que se cometen a través de medios tecnológicos son temas que queremos abordarlo ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en una perspectiva de la Corte Penal de UNASUR. Pero esos son temas que estamos tratando y, por cierto, igual las denuncias que presentan, solo aspiramos que si esa denuncia se presenta, cumpla los requisitos legales, es decir, asumir la responsabilidad sobre esa denuncia y nosotros, pues obviamente, la investigamos. Bueno, no conozco a detalle lo que dice la denuncia, sin embargo, yo me permito hacer una reflexión sobre esto. La inteligencia o los servicios de inteligencia en los países han existido, existen y existirán en el tiempo. O sea, es un componente muy importante en la seguridad y está transparentada en la Ley de Seguridad Pública en el Estado, las funciones que tiene la Secretaría de Inteligencia en nuestro país. El equipamiento, tanto tecnológico como también el recurso humano que se tiene como país para poder ejecutar las operaciones que contribuyen, esto hay que recalcarlo, son operaciones que contribuyen a temas de seguridad, porque mencionaba Karina, eslabón 40 y eslabón 41, desarticulación de bandas del crimen organizado, desarticulación de bandas de narcotráfico, se han apresado a delincuentes que han cometido homicidios y asesinatos a través de todos estos mecanismos tecnológicos que son un aporte a los procesos de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado. Para esto hay procedimientos y protocolos establecidos, le reitero, en la Ley de Seguridad Pública en el Estado, si no me equivoco, artículo 20, está establecido el protocolo. Entonces, si las denuncias son por tener equipamiento, no sé de qué estamos hablando, porque reitero, el equipamiento hay que tenerlo. Si es que el equipamiento no se lo usa adecuadamente, tienen que demostrar, no conozco a detalle, reitero la denuncia, pero como país estamos preparados con los recursos tecnológicos y recursos humanos para poder contribuir a la seguridad de todos los ecuatorianos. Agradecemos a los de la prensa y a las autoridades de la justicia y damos por concluido. Consejo de la Judicatura.
Hacemos de la justicia una práctica diaria.